muerto Se desdibuja se desdibuja. totalmente. Y fíjate que estas casas embrujadas Oh, casas embrujadas. son un elemento fundamental del folclore global. Eso lo dice Wikipedia. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué nos atraen tanto estos lugares? Ujú. Es una buena pregunta. ¿Qué hay en ellos que despierta nuestra curiosidad a pesar del miedo? Yo creo que parte de la fascinación radica en nuestro deseo innato por lo desconocido, ¿no? Es como si estas casas nos ofrecieran una ventana a un mundo que no podemos comprender, del todo mundo donde las leyes de la naturaleza se distorsionan. Es como si nos desafiaran a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Exactamente. A eso se suma la emoción del miedo. En un entorno controlado como una película de terror o una visita a una casa embrujada, podemos experimentar esa adrenalina, esa sensación de peligro inminente sin arriesgarnos realmente. Es una forma de explorar nuestros propios límites, de confrontar nuestros miedos más profundos desde una posición segura. Exactamente. Y fíjate que Wikipedia también menciona cómo el auge del romanticismo en el siglo XIX Así. contribuyó a la popularización de las historias de fantasmas y al interés por las casas embrujadas. Claro, el resurgimiento de la arquitectura medieval y la fascinación por las ruinas góticas con sus torres y sus historias llenas de tragedia Sí. crearon el ambiente perfecto para que florecieran las leyendas sobrenaturales. Y muchas veces esas leyendas se basaban en hechos reales, en tragedias que ocurrieron en esos lugares, lo que les daba un aura aún más escalofriante. Hablemos de algunos ejemplos específicos. La mansión Winchester en California. Ah, la mansión Winchester. Es un caso emblemático, esta enorme casa victoriana construida por Sarah Winchester, viuda del magnate de las armas, William Wirt Winchester. Está llena de pasillos laberínticos, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren a paredes. Lo interesante de la mansión Winchester es que su peculiar diseño no se debe a un capricho arquitectónico, sino a la creencia de Sarah de que estaba siendo perseguida por los espíritus de las personas que murieron por los rifles de su esposo, según la leyenda. Construyó la casa como una especie de laberinto para confundir a los espectros. Es una historia fascinante y trágica a la vez. Imagínate la angustia de Sarah sintiendo la necesidad de construir sin cesar para apaciguar a los espíritus. Increíble. Pero la mansión Winchester no es la única casa con una historia escalofriante. También tenemos Drumbeck Manor, una casa solarega en Donegal, Irlanda, Ah, sí. donde se dice que se escuchan lamentos y se ven apariciones desde hace siglos. Drumbeck Manor es un ejemplo clásico de una casa embrujada con una larga historia de actividad paranormal. Los visitantes han reportado haber visto figuras sombrías, escuchado pasos inexplicables y sentido una presencia opresiva en ciertas habitaciones. Se dice que el lugar está impregnado de la energía de las tragedias que ocurrieron entre sus muros. Y si hablamos de casas con un pasado turbulento, no podemos olvidar Borley Rectory en Inglaterra, considerada por muchos como la casa más embrujada de Gran Bretaña, aunque lamentablemente fue demolida en 1944. Borley Rectory era un imán para los investigadores paranormales, quienes documentaban una gran variedad de fenómenos inexplicables, desde apariciones fantasmales hasta objetos que se movían solos. La leyenda dice que el lugar estaba atormentado por una monja que se había enamorado de un monje, un amor prohibido que terminó en tragedia. ¡Qué fuerte! Sí. Y si cruzamos el océano, llegamos a Camboya, donde se encuentra la casa de Kompong Som, un lugar marcado por un pasado oscuro y doloroso. La casa de Kompong Som fue escenario de terribles atrocidades durante el régimen de los Khmeres Rojos. Se dice que los gritos de las víctimas aún resuenan en la casa y que sus espíritus atormentados vagan por las habitaciones buscando paz y justicia. Y por último, pero no menos importante, tenemos la infame casa de Amityville en Nueva York, que inspiró la película de Amityville Horror, un lugar donde una familia fue brutalmente asesinada, dejando una mancha imborrable en la historia de la casa. La casa de Amityville es un caso particularmente perturbador porque combina la tragedia real con los supuestos fenómenos paranormales que experimentaron los posteriores habitantes. La familia Lutz, que se mudó a la casa después de los asesinatos, reportó una serie de eventos inexplicables, desde olores nauseabundos hasta apariciones demoníacas. Es escalofriante pensar en la energía que puede quedar impregnada en un lugar después de un evento tan traumático. Y estos son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de casas embrujadas que existen alrededor del mundo, cada una con su propia historia, sus propios secretos y sus propios misterios sin resolver. Y ahora que hemos explorado algunos ejemplos de casas embrujadas reales, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de la ficción? ¿Por qué las casas embrujadas son un escenario tan popular en la literatura y el cine de terror? Las casas embrujadas, con su atmósfera tenebrosa, sus pasillos laberínticos y sus rincones oscuros, se prestan perfectamente para crear una atmósfera de suspenso e inquietud. Son lugares donde la imaginación puede volar libremente, donde podemos enfrentarnos a nuestros miedos más profundos a través de la ficción.
Y las casas embrujadas en la ficción no solo nos ofrecen una buena dosis de miedo, sino que también nos permiten explorar temas más profundos como la naturaleza humana, la culpa, el trauma, la lucha entre el bien y el mal. Exacto. Y si pensamos en la psicología del miedo, ¿por qué nos sentimos atraídos por lo que nos asusta? ¿Qué hay en esas historias de fantasmas y casas encantadas que nos hace querer seguir leyendo o viendo a pesar del miedo que nos provocan? Bueno, desde un punto de vista evolutivo, el miedo es una respuesta natural a las amenazas, una señal de alarma que nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando experimentamos el miedo en un entorno seguro, como cuando leemos una novela de terror o vemos una película de miedo, podemos disfrutar de esa descarga de adrenalina sin correr ningún peligro real. Es como una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Sentimos la tensión, el corazón nos late más rápido, pero sabemos que en el fondo estamos a salvo. Exactamente. Y esa sensación de miedo controlado puede resultar incluso placentera para algunas personas. Nos permite explorar nuestros límites, confrontar nuestros miedos y salir victoriosos de la experiencia. Y las casas embrujadas con su atmósfera oscura y misteriosa son el escenario perfecto para experimentar esa emoción de miedo controlado. Claro, porque las casas embrujadas no solo nos hablan del miedo a lo sobrenatural, sino también de nuestros miedos más profundos y universales, el miedo a la muerte, a la